¿Te has preguntado cuáles son las fuerzas que actúan cuando un barrilete está volando? ¿Qué es lo que lo mantiene en equilibrio? Pues bueno, te diré que existe una fuerza aerodinámica que actúa en el barrilete. También actúa la fuerza del peso y del viento, que son las fuerzas de sustentación. Y la tercera fuerza que es la que lo mantiene en equilibrio, es precisamente la fuerza de tensión, que es la que tú haces con el hilo. Estas son las fuerzas que actúan para que el barrilete se mantenga en equilibrio. ¿Cómo lo podemos nosotros representar matemáticamente? Te lo diré en este momento. Que existen las sumatorias de fuerzas. Estos tres vectores que te acabo de mencionar, la sumatoria de esas fuerzas vectoriales para que el barrilete se mantenga en equilibrio deben de ser igual a cero. Esto lo podemos entender al aplicar el tema que el día de hoy vamos a ver, suma de vectores. Y también te invito a que sigas observando otros fenómenos que se dan en la naturaleza. En todas vamos a encontrar vectores. Efectúe la suma de los siguientes vectores. Tenemos acá el vector A, que lo representamos con la letra A y con una flecha. 3, menos 1, con sus componentes 3, menos 1. Y el vector B, que lo representamos con una letra mayúscula y una flecha. Y sus componentes 2, menos 3. 2,3. Entonces, si nosotros sumamos el vector A más el vector B, vamos a tener, en este momento voy a explicar acá la secuencia lógica. El vector A más el vector B va a ser igual a que las componentes del vector A, la componente en X y la componente en Y, le sumemos la componente en X y la componente en Y del vector B. ¿Qué es lo que sigue en esta secuencia lógica? Que nosotros sumemos los términos semejantes, ¿sí? Los términos semejantes que son la componente en X del vector A más la componente en X del vector B. Más, ahora vamos a sumar las componentes en términos semejantes Y, tanto del vector A como del vector Y. ¿Qué es lo que nos resta? Sustituir los valores. La componente en X del vector A es 3, más, porque estamos efectuando una suma, la componente en X del vector B, que es 2, más las componentes en Y, menos 1, que es la componente en Y del vector A, más 3, que es la componente en Y del vector B. ¿Qué es lo que nos resta ahora? Hacer la suma aritmética. 3 más 2, que es 5, y menos 1 más 3, que es igual a 2. Esto lo podemos representar también gráficamente. Es importante representar la posición en el espacio de los vectores. ¿Dónde vamos a iniciar la representación del vector A? En el origen, 0,0. Y nos indica el vector A que se mueve 3 unidades en X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que nos vamos a mover hacia la derecha 3 unidades. Y el menos 1 nos indica que se mueve menos una unidad en el eje Y, o sea, baja una unidad. Y acá tenemos precisamente el punto 3, menos 1. En la cola del vector A en el origen y la cabeza en el punto 3, menos 1. Allí es donde empezaremos a dibujar el vector B, que se mueve 2 unidades hacia la izquierda, 3 más 2, que sería 5, y 3 unidades hacia arriba en el eje Y, menos 1 más 3, 2. ¿Te diste cuenta? La suma que tenemos acá es la que nos queda precisamente acá en el espacio. Y representamos esta suma con el vector resultante, que precisamente es a la dirección, lo iniciamos en el origen 0,0
y llega a la cabeza precisamente hasta donde llegó el vector B, en el punto 5,2. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Nos piden nuevamente que efectuemos la suma para los mismos vectores, solo que ahora nos pide que al vector A le sumemos el inverso aditivo del vector B. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de 2, su inverso aditivo va a ser menos 2. Si tenemos nosotros un valor menos 4, su inverso aditivo va a ser más 4. Muy bien. Entonces acá tenemos el vector A siempre con las componentes 3, menos 1 y el vector B con las componentes 2,3. Entonces, si nosotros sumamos al vector A el inverso aditivo de B, que va a ser menos B, nos va a quedar la siguiente secuencia. A menos B, el vector A menos el vector B va a ser igual a las componentes del vector A, que son componente en X y componente en Y, le vamos a restar las componentes del vector B, que son componentes en X y componentes en Y. ¿Cuál es el siguiente paso en esta secuencia lógica? Términos semejantes. Al vector, la componente X del vector A, le vamos a restar, porque estamos utilizando el inverso aditivo de B, la componente en X de B. Más a la componente en Y del vector A, le vamos a restar la componente en Y del vector B. ¿Qué es lo que nos resta? Sustituir valores. Componente en X del vector A, que es 3, menos componente en X del vector B, que es 2, más menos 1, que es el componente en Y del vector A, menos 3, que es la componente en Y del vector B. ¿Y qué es lo que nos resta? Simplemente una operación aritmética. 3 menos 2, que es igual a 1, y menos 1 menos 3, que es igual a menos 4. La resultante o la suma del vector A menos el inverso aditivo de B nos quedó el punto 1, menos 4. Lo representamos ahora gráficamente. El vector A, partimos siempre su cola en el origen 0,0 hasta, aquí nos indica que se mueve 3 unidades en X y menos 1 unidad en Y, o sea, hacia abajo, que es precisamente el punto que tenemos acá, que es precisamente el punto 3, menos 1. Muy bien, ahora ya sé qué es lo que estás pensando. El vector B lo debemos de colocar a la cola del vector A, pero nos indica que se están moviendo 2 unidades en X y 3 en Y. O sea, este vector tiene la dirección hacia arriba y es esa línea punteada que tenemos. Pero recordemos que nosotros utilizamos acá, para esta operación, el inverso aditivo de B. ¿Esto qué quiere decir? De que va a cambiar de dirección. De lo que antes iba hacia arriba, ahora su inverso hacia abajo, acá donde está marcada la flechita. Entonces se va a mover 2 unidades hacia la izquierda en X y menos 3 unidades en Y. Y entonces, 3 menos 2 nos queda en el punto 1 y y menos 1 menos 3 nos da el punto menos 4 en Y, que es lo que ya estás pensando, la respuesta que nos dio la suma que nosotros hicimos anteriormente. Tenemos aquí la representación en su secuencia lógica y de forma gráfica. Ahora es el momento de aplicar lo que aprendimos. En este momento te invito que para esta actividad de cierre encuentres el error en la solución del siguiente ejercicio. Lo puedes hacer en tu cuaderno. Nos dan 2 vectores, el vector C y el vector D. Las componentes del vector C son menos 5,3 y las componentes del vector D menos 12, menos 4. Y nos piden que entonces efectuemos la operación. Al vector C le vamos a sumar el vector D. Los dejo para que lo trabajen en su cuaderno. Espero que hayas encontrado ya el error en este
ejercicio. Pues sí, el error es de que acá nos están indicando que sumemos C más el vector D. Y precisamente el error está en que no, al plantear la solución, acá efectuaron la suma del vector C más el inverso aditivo del vector D. Ese es el error. Y por eso es de que nosotros, por ende, vemos de que toda la operación tiene un error, porque a las componentes del vector C le restaron las componentes en términos semejantes del vector D, como lo tenemos acá representado. Y acá nos queda la componente en X del vector C menos la componente en X del vector D, más la componente en Y del vector C menos la componente en Y del vector D. Y precisamente el vector A, la componente en X del vector C es menos 5 menos la componente en X del vector D, que es menos 12, más la componente en Y del vector C, que es 3, menos 4, que es la componente en Y del vector D. Y esto nos queda menos 5 más 12, que es 7, y 3 más 4, que es 7. Pero el error, ya lo mencioné, lo encontramos acá. Ahora, espero que ya tenga tu respuesta en tu cuaderno. La solución correcta es precisamente la que tenemos ahora acá, que es la que tú tienes ahí en tu cuaderno. Si el componente C, si el vector C tiene las componentes menos 5,3 y el vector D las componentes menos 12, menos 4, entonces la suma de los vectores C y D es igual a la siguiente secuencia que nos presenta. La componente X del vector C y la componente en Y del vector C, o sea, las componentes del vector C más las componentes del vector D. ¿Qué es lo que sigue en la secuencia lógica? Términos semejantes. Componentes en la componente en X del vector C más la componente en X del vector D más la componente en Y del vector C más la componente en Y del vector D. Ahora, ¿qué nos resta? Sustituir los valores. La componente en X del vector C, que es menos 5, más la componente en X del vector D, que es menos 12, más la componente en Y del vector C, que es 3, más la componente Y del vector D, que es menos 4, la que tenemos acá. Y el resultado que nos da es que la sumatoria de los vectores C y D es igual a menos 5 más menos 12, menos 17, 3 más menos 4, menos 1. Tenemos ahora la representación gráfica. Es importante que dibujes siempre la representación gráfica de las operaciones vectoriales en el plano cartesiano. Primero escribimos el vector C, que inicia en el punto al origen 0,0 y que se mueve menos 5 unidades en X, o sea, hacia la izquierda, menos 5 unidades. En Y, 3 unidades hacia arriba. Entonces nos queda el vector C, la cabeza en el punto menos 5,3. Allí donde termina la cabeza del vector C, inicia la cola del vector D. Y dice que el vector D se mueve menos 12 unidades en X y menos 4 en Y. Entonces, menos 5 más menos 12 nos da menos 17. Y 3 menos 4, menos 1. ¿Te diste cuenta? La respuesta que nos queda acá, que es la resultante, es precisamente la que nos dio acá en la diferencia, en la suma. Tenemos finalmente acá, de forma gráfica, la resultante de este vector, que es la suma del vector C más la suma del vector D, que inicia en el origen, 0, hasta donde llegó el movimiento del vector D, que es en menos 17, menos 1. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final de nuestro video del día de hoy con el tema suma de vectores. Que estén bien.